un corte de luz inesperado puede darnos el ambiente perfecto para contarles una historia a la luz de las velas. Y la historia que les traigo hoy tiene que ver con la fecha en que este video va a estar siendo publicado en YouTube, que estamos muy cerca del 12 de agosto. Y el 12 de agosto es una fecha muy vinculada a la historia de la ciudad de Buenos Aires y un poco también a la historia argentina. Y esto tiene que ver con un evento que ocurrió justamente no solamente para el 12 de agosto de 1806, sino un año después para el 5 de julio de 1807. Pero me estoy adelantando, les estoy hablando de fechas y en realidad les quiero contar de una persona. Les quiero contar la historia de una mujer que vivió en una calle llamada la calle Betlem. La calle Betlem todavía existe, está acá en la ciudad de Buenos Aires y se encuentra muy cerca de uno de los lugares turísticos más conocidos de la ciudad. Actualmente ese lugar se llama la Plaza Dorrego, pero es donde todos conocemos como la Plaza de San Telmo, donde se encuentra la Feria de Antigüedades de los domingos acá en Buenos Aires desde hace varias décadas. Ahí también está muy cerca una iglesia, que es la iglesia de San Pedro Telmo, y es un lugar muy característico de la ciudad, tanto para los turistas como parte de nuestra historia. Y esta historia empezó hace mucho tiempo, empezó hace más de 200 años. Y es más, les tengo que contar un poquito de antes de que Martina aparezca en la historia, porque si no, no van a entender algunas cosas. Cuentan que en 1806, justamente el 12 de agosto de 1806, fue el día que se firmó la rendición de los ingleses después de haber ocupado la ciudad de Buenos Aires durante 45 días. Eso se llamó la Reconquista de Buenos Aires. Y cuentan que es la Reconquista porque justamente los ingleses, con la excusa, y en realidad con la razón política, de que en el hemisferio norte estaba habiendo una guerra, la guerra napoleónica. Napoleón estaba invadiendo prácticamente toda Europa y España había sido conquistado por Napoleón y en lugar del rey de España había ocupado el trono su hermano, José Bonaparte. Y con esta razón de que los ingleses eran enemigos de Napoleón y que cualquier territorio ocupado por los franceses y por Napoleón y su familia era territorio enemigo, bueno, las colonias sudamericanas también eran territorio que ahora se podía pelear porque estaban en guerra con España. Y caramba, qué coincidencia. Resulta que un barco que estaba en la zona de Cabo Verde en África se vino para las costas de Sudamérica y específicamente para la región del Río de la Plata y llegó hasta Buenos Aires. Y dicen que justamente en 1806 ocuparon la ciudad de Buenos Aires con el virrey a cargo de este virreinato, de esta ciudad que era la capital del virreinato y del territorio, huyendo en carreta y llevándose el tesoro. Los ingleses lo capturaron, se quedaron con el tesoro, lo mandaron a Inglaterra, que desfiló por las calles de Londres, pero mientras tanto fueron recibidos por la alta sociedad de Buenos Aires, por los comerciantes ricos, con fiestas, con agasajos, con una bienvenida bastante grande. Mientras tanto, en muchas partes de la ciudad se gestaba la resistencia, incluyendo, por ejemplo, en las propias iglesias. Los ingleses habían dado permiso para que el culto católico siguiera en práctica. Ellos eran anglicanos, tenían otro tipo de religión, pero dieron permiso para el libre credo. Y dicen que desde el púlpito de la iglesia, de lo que ahora conocemos como San Pedro Telmo, y en ese momento se conocía como la Residencia, uno de los padres de los curas betlemitas, una congregación que vivía acá en Buenos Aires, bueno, era uno de los que más se había resistido a la presencia de los ingleses. Y dicen que justamente fue uno de los que también ayudó a que se juntara gente para pelear con los ingleses. De a poco se iban juntando y armando el plan hasta que finalmente lograron, después de 45 días de la bandera inglesa flameando aquí en territorio sudamericano, capturarlos y hacer que se rindieran. Los prisioneros, algunos fueron enviados de vuelta a Inglaterra, algunos fueron enviados hacia lo que en ese momento se llamó internarlos al país, que sería a otras provincias de Buenos Aires. Y dicen que ahí estuvieron durante muchísimos meses. Pero algunos de los ingleses se quedaron cerca de la zona de Montevideo, juntando fuerzas, esperando refuerzos. Porque claro, ese tesoro que habían mandado a Londres y que había desfilado, que eran los impuestos y el dinero reunido por el virrey, y que los ingleses habían capturado, bueno, les había despertado el deseo de volver a venir a ocupar aquí. Y dicen que así fue que llegaron de nuevo tropas y en 1807, a finales de junio, trataron nuevamente de conquistar este territorio. Pero esta vez, la pelea que le dieron la gente local y gente de distintos territorios que vinieron, porque participaron desde pueblos originarios, personas
africanas en ese momento, afrodescendientes, personas esclavizadas, personas libres, criollos, adolescentes, niños, mujeres, adultos. Todos ellos pelearon contra la presencia de los ingleses y eso se llamó la defensa. Durante más de 5 días, en los primeros días de julio, Buenos Aires se defendió a uñas y dientes, tirando agua hirviendo por los techos, peleando desde donde se pudiera. Pero mientras tanto, durante esos 5 días también, los ingleses habían tratado de avanzar y avanzar y avanzar sobre el territorio. Y uno de los lugares donde primero fueron y donde más se peleó fue lo que se llamó la Residencia, este lugar de los padres betlemitas, ahí en la zona de San Telmo, muy cerca de la calle Betlem. Y acá es donde entra nuestra Martina Céspedes. Algunos dicen que Martina Céspedes, esta mujer que vivía en la calle Betlem, era una pulpera, tenía una fonda. Otros dicen que no, que en realidad era una mujer que se conocía sobre todo porque tenía 3 hijas muy bellas. Pero más allá de lo que podamos pensar al respecto, lo que sí sabemos es que Martina recibió medio a la fuerza a un destacamento de 12 soldados que después de haber estado peleando se le aparecieron ahí frente a la casa, frente a su puerta, pidiendo conocer a sus hijas. Y quisiendo entrar ahí un poco entre a la fuerza y a la presión y medio que con el deseo también de relajarse y olvidarse un poco de lo que era la pelea. Dicen que Martina les dijo que ella iba a dejarlos entrar, pero de a uno. Que no iba a hacerlos entrar de tropa completa, porque eso no era lo que una mujer como ella, una mujer viuda con 3 hijas, 4 mujeres solas viviendo en una residencia, podían permitir. Pero los iba a hacer pasar de a uno o de a 2 como mucho. Los iba a invitar a tomar algo, a comer, a relajarse, a conocer a sus hijas. Y finalmente, bueno, después cuando ya pasara un rato, tal vez invitar a que entrara algún otro de ellos. Y fue así que uno a uno los 12 soldados fueron entrando a la casa de Martina. Eran llevados a una habitación donde los recibían con alguna bebida espirituosa. Les invitaban algo para comer, los invitaban a sentarse, por supuesto. Estaba alguna de las hijas de Martina ahí, conversaban. Y tal vez cuando el soldado se estaba relajando, aparecía Martina u otra de sus hijas detrás de él y ¡vac!, lo desmayaba de un golpe. Y después amordazarlo, maniatarlo y llevarlo a algunas de las otras habitaciones de la casa para que los otros soldados no se enteraran de qué había pasado con uno de sus compañeros. Y así fue que uno a uno fueron pasando los 12 y uno a uno se fueron quedando dentro de esa casa, pero no por lo que ellos pensaban, sino por el ingenio de Martina. Todo esto lo sabemos porque lo que cuentan las historias sobre Martina es que esto se descubrió el 5 de julio de 1807, que fue el día que se firmó la rendición de los ingleses frente a los criollos. Ese día, el comandante Whitelock estaba firmando la rendición frente a Santiago de Liniers y una de las condiciones de la rendición era que todas las tropas que habían ocupado el territorio o que se habían ocupado en algún momento o habían venido a pelear, estas tropas de ingleses, en algunos casos escoceses, en muy pocos casos irlandeses, iban a volver a su país de origen y no iban a volver a atacar en este contexto de esta guerra, esta tierra, nunca más. Y fue así que mientras Whitelock estaba firmando las condiciones y entregando las banderas que todavía se exhiben tanto en el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires como en la Iglesia del Pilar, en la Iglesia del Pilar no, me estoy equivocando, en la Iglesia de Santo Domingo. Bueno, estas banderas las pueden ir a ver ahí. Lo cierto es que mientras él estaba firmando, dicen que se escuchó, porque esto era una firma pública, se escuchó la voz de una mujer decir "momento". Y era Martina. Martina, que venía con 11 hombres atados detrás de ella y venía a entregarlos porque en el conteo de prisioneros esos hombres nunca habían aparecido. Cuando Whitelock los ve y cuando Liniers los ve, le preguntan a ella y ella explica que no estaban muertos, no estaban perdidos en medio de la batalla, sino que ella los había atrapado. Pero que en realidad eran 11. 11 los que ella traía, pero que ella había capturado 12. Lo que pasa es que una de sus hijas se había enamorado de uno de ellos y entonces ella en realidad venía para pedir permiso para que ese soldado, el 12º, le dieran permiso para quedarse y le dieran permiso para que se casara con la hija de Martina. Dicen que Santiago de Liniers quedó fascinado con esto y no solamente aceptó esa condición, sino que además a Martina la nombró sargento
con el derecho de poder usar uniforme vitalicio y teniendo renta vitalicia también. Y algunas crónicas y testimonios que algunos historiadores y algunas voces orales recogieron del barrio de San Telmo dicen que durante las fiestas patrias uno podía verla a Martina vestida con su uniforme de sargento yendo a las celebraciones patrias e incluso hasta yendo a misa. No sabemos mucho más y en realidad no estamos seguros de cuánto de esto ocurrió o cuánto no, porque no se encuentran registros del joven soldado que se casó con la hija de Martina, ni sabemos los nombres de sus hijas. Sí sabemos que ella existió y sí sabemos que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires hay una calle Martina Céspedes que hace referencia a esto. Además, un historiador llamado Germinal Nogués publicó hace unos cuantos años, unas cuantas décadas en realidad, una foto en su libro sobre las historias de los barrios de Buenos Aires que mostraba la vieja casa de Martina en la calle Betelem. A la casa la demolieron. La foto está y el recuerdo de ella queda. Y es por eso que yo les traigo esta historia, en este caso a la luz de las velas, para compartirla en este momento. Si este video lo ven dentro de mucho tiempo, esto está siendo grabado muy cerca del 12 de agosto. Así que ya saben, si un 12 de agosto o un 5 de julio ven esta historia, recuérdenla. Recuerden esta mujer ingeniosa, que no fue la única que peleó en las invasiones inglesas o que logró justamente marcar su nombre en la historia.